Unidad 13. La prensa escrita. Hoy hablaremos de la prensa escrita. Para ello, hoy nos acompaña Víctor, que no sé si eres de los que compran el periódico todos los días. Bueno, pues todos los días no. La verdad es que normalmente no compro demasiado el periódico. En España creo que la gente joven cada vez menos compra el periódico. ¿Y lo lee? Lo lee, sí, porque lo compran otras personas. Vale, entonces significa vagancia de soltar. ¿Cuánto puede costar un periódico? 1 euro, algo más, un poco más de 1 euro. 1,25 €, 1,50 €, ¿no? Sí. Y también supongo porque hoy en día hay otras formas de leer estos periódicos, ¿no? Exacto. Por internet, la mayoría de periódicos tienen una página web donde podemos encontrar toda la información que tenemos en la prensa tradicional. Lo que se llaman periódicos electrónicos, ¿no? Ajá, o la exactamente. edición electrónica. Por ejemplo, ¿qué principales periódicos podemos decir que encabezan la prensa escrita en España? Pues tenemos el diario El País, el ABC, Sí. El Mundo Ajá. o el periódico de Cataluña y La Vanguardia. Esos 5, digamos, que son la prensa de tirada nacional, ¿no? Ujú. Principal y también de información, digamos, generalista, ¿no? Hay de todo, ¿no? Noticias nacionales, internacionales. De sucesos, sociedad, todos los apartados. Sí, y luego ya un poco más de ocio, lo que es televisión, ¿no? Ujú. Pasatiempos. Espectáculos que puedan celebrarse en la ciudad o... Has dicho esos 5, pero yo creo que hay 2 principales, ¿no? Que incluso se relaciona con un editorial, es decir, con una corriente ideológica. Quien lee El Mundo, por ejemplo, tiene una ideología más tendente, quizá. un poco más diferente de la gente que pueda leer el ABC o El País. Sí, por ejemplo, sí se relaciona, ¿no? Bastante los lectores del diario El País con una corriente de izquierdas o centroizquierda y El Mundo un poco más conservadora, ¿no? El ABC es el periódico de la monarquía, ¿no? Ajá. Es donde tratan más las noticias relacionadas con la monarquía. ¿Tú de economía estás al tanto o no? Pues la verdad no mucho, pero me suenan algunos títulos de ver a mi padre con el diario. Ajá. Y por ejemplo me suena el diario Expansión, la actualidad económica, El Mundo, su dinero, un apartado del Mundo, Sí. la Gaceta de los Negocios o Confidencial de Economía y Bolsa Confidencial Económica. Vamos, que eso suena ya a palabras mayores, ¿no? Exacto, esa última me la aprendí de verla todos los días en la hora del desayuno. Sí, supongo que todo el mundo que lee esta prensa es porque entiende, ¿no? Vamos, yo la Bueno. bolsa es algo que nunca sabré realmente cómo... Habrá gente que entenderá y otra que no entenderá tanto. y que por eso lee para entender. Sí. ya, o intentarlo, O por lo intentarlo. menos. Por supuesto, en prensa escrita tenemos que hablar de la prensa rey, ¿no? ¿Cuál es? Los deportes. Podríamos decir que prácticamente 1 de cada 5 periódicos tiene que ver con los deportes. Tenemos, por ejemplo, el diario AS, el Marca, el Mundo Deportivo o el Sport. Y cada uno, digamos que tiene un poco de también tendencia a favorecer a algún equipo que otro. Vamos, porque tenemos que decir, supongo, que la tendencia estará o hacia el Barça y su entorno O hacia el Madrid. o hacia el Madrid, ¿no? Exacto. Aunque luego hay muchísimos más equipos, ¿no? En primera división. Pero es curioso, ¿tú lees estos periódicos?
Cuando era más joven sí que solía comprar sobre todo el Sport. Entonces ya puedes saber de qué equipo era, ¿verdad? Pues ni idea. De Barcelona. Ajá, porque yo creo que es la primera vez que, que sé que este diario de deportes existe. A lo mejor que se publica más en la zona de Cataluña, Valencia. Sí, puede ser. El Sport tiene una tirada en catalán y otra tirada en castellano. Claro, que eso también, ya que hablamos de tirada en catalán, hay muchos periódicos que se leen mucho más incluso que los de tirada nacional, dependiendo de la comunidad autónoma, ¿no? Así es, de la región de... Normalmente la gente prefiere escuchar noticias de cerca de ellos, ¿no? Sí, tienen quizá más interés, ¿no? Lo que pasa en nuestro entorno más. Tenemos el Diario del Norte de Castilla, o Diari Avui de Barcelona, o El Comercio en Gijón. ¿En Valencia tenéis algún periódico regional? Diario de Valencia. El Diario de Valencia. Por ejemplo, La Voz de Galicia, ¿no? Ya no hace falta decir de dónde. Tribuna de Salamanca son otros. Ya otro tipo de prensa escrita, quizá menos concreta, ¿no? Es otro tipo de servicios. Son las agencias de prensa, ¿no? Podemos hablar por lo menos de una muy conocida, la agencia Por F. ejemplo, la agencia F, sí. Suele dar información todos los días y lo intenta hacer con el máximo rigor y objetividad, ¿no? Sí, las agencias de prensa lo que hacen es proporcionar noticias que algunas ediciones no alcanzan, bien porque pasan en países donde no tienen corresponsales, por ejemplo, pues las agencias de prensa lo que hacen es proporcionar estas noticias a uno o varios medios. No trabajan con un medio en concreto y sí que anuncian, ¿no? En la columna de un periódico muchas veces viene que el redactor es la agencia F, por ejemplo, ¿no? O Europa Press sería otra. ¿Podemos hablar de comportamientos sociales relacionados con la prensa? Sí, claro. Normalmente la prensa, el periódico, se suele comprar por la mañana en los kioscos o en los estancos y también se puede conseguir de forma gratuita en los metros y zonas comerciales. ¿Eso te parece una buena iniciativa? Sí, me parece muy buena iniciativa porque no necesitas ir a por él a propósito, te lo pueden dar por la calle y encima gratis. Quizá también sea una forma de familiarizar a la gente con el periódico, ¿no? Exacto. Gente que a lo mejor nunca cogió un periódico en su vida. Exacto. Pues la mayoría de estos periódicos gratuitos tienen también mucha publicidad, que es de donde sacan las casas de periódicos el dinero para pagar estas tiradas. ¿Podemos hablar de algún nombre de periódico de estos gratuitos? Metro, por ejemplo, es un periódico muy conocido y podemos encontrar en todo el mundo, no lo sé, pero creo que en prácticamente Europa, en todas las capitales. O similares, ¿no? Y se reparte en bocas de metro, en zonas comerciales. En cuanto al formato de periódicos, yo creo que en España son las hojas un poco más pequeñas, ¿no? Que en otros países. Sí, normalmente suele ser el tamaño tabloide, de unos 380 milímetros de largo por 300 de ancho. En otros países se suele utilizar un formato más grande o más pequeño. Y por supuesto, yo ya me cuesta leer el periódico tamaño tabloide, que es el que tenemos en España, que ya no sabes ni cómo doblarlo a veces. Un servicio, ¿no? Porque el periódico, claro, ofrece un servicio de información, pero también hay un servicio que se utiliza mucho, que es la sección de cartas al director. Sí, exactamente. Normalmente se le escribe al director y se le cuenta pues alguna situación que nos haya pasado o alguna queja sobre algo que esté pasando en nuestro barrio o que veamos que se puede mejorar.
y entonces le pedimos una especie de consejo o ayuda, depende de... Bueno, la sección se llama Cartas al director, pero eso no quiere decir que el director del periódico vaya a solucionar cada problema del que escribe, ni mucho menos, ¿no? Se llama así la sección. Es como una metáfora, ¿no? Y lo único que son, pues, es una vía para expresar denuncias o opiniones sobre, por ejemplo, una decisión del gobierno o cualquier cosa, ¿no? Por último, y para terminar, coméntame así qué revistas son más conocidas ya de lo que se conoce como la prensa rosa o del corazón. Una de las más conocidas es la Hola, 10 minutos, lecturas, semana o Cosmopolitan. Estas nunca pueden faltar en una peluquería. Sí, ¿no? Yo creo que ya se relaciona, mucha gente no lee esta prensa a diario ni la compra, pero en la peluquería, no sé, ya se toma, Sí. por lo menos en una peluquería de mujeres, ¿no? Aunque yo creo que a los hombres también lo del cotilleo También les va. de vez en cuando también les va, aunque la fama la lleven las mujeres. Sí, sí. Aunque me has dicho que tú no sueles comprar el periódico a diario, pero yo, por ejemplo, en mi casa, bueno, quien más lo compra es mi padre, pero los domingos eso no falla. Y sobre todo por la cantidad de... No sé, es que hoy ya no compras el periódico el domingo, sino compras una tonelada, ¿no? De papel. Te dan siempre una edición especial con algo más, ¿no? Con una publicación suplementaria que puede ser, pues, en ocasiones una película, por ejemplo. Hacen algunos periódicos el cine del siglo XX y Por ejemplo. Y cada domingo podemos tener... hacen el enganche de que el primer domingo suelen regalarlo, sí, ¿no? Y después el resto ya tienes que pagarlo. Sí, o una colección cualquiera, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Víctor, por tu opinión. Nosotros aquí hemos opinado más que... Pero bueno, si también hemos informado un poquito, pues nos damos por satisfechos. Hasta la próxima.